Este tema es un tema muy difícil de hablar, muy difícil. Yo quiero decirles que vengo de un hogar destruido. Mi mamá no se casó, es mamá soltera. Es como tener un hogar que nunca hubo. Un divorcio es eso, una ruptura, un hogar que no existe, ¿no? Y yo no sé, sé que hay algunos hermanos algunos hermanos que han pasado por esta situación, y yo quiero introducir este tema que no es ningún ataque a ustedes. Por favor, no lo tomen como un juicio en sí. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser sensibles a la guía del Espíritu de Dios. Me ha costado mucho, de verdad, a mí me ha costado mucho como tratar este tema, porque una vez conversábamos con mi esposa y se dio esa palabra en casa, decir, entonces nos divorciamos, y yo dije ese día, jamás vamos a volver a repetir esa palabra, porque lastimosamente el divorcio trae mucho dolor, mucho dolor. Al principio quizás no percibimos eso y no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar todo eso. Amén. Entonces, oremos un ratito, por favor. Oremos un rato para que el Señor obre en nuestras vidas. Padre Celestial, le ruego, mi Señor, que su Espíritu Santo en nosotros y su palabra nos pueda guiar, nos pueda dar sabiduría. Que no seamos nosotros, Señor, interpretando a nuestra manera este tema tan controversial, tan delicado, tan real en nuestro mundo, Señor. Y a la luz de su palabra, poder tener principios claros, Señor, de que usted es el único que tiene la última palabra y nos da su sabiduría, sus mandamientos, su misericordia a pesar de nuestros pecados. Señor, gracias, porque hoy su palabra nos dice que su misericordia y su gracia se renuevan cada día. Le pido y le agradezco por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Quiero rogar, si en algo en la transmisión se escuchó, se vio algo mal de algo, les pido perdón, por favor. Levantándose de allí, podemos pasar a la siguiente imagen y vamos a contextualizar, vamos a ubicarnos donde estamos con Marcos. Dice el verso 1, levantándose de allí, ¿de dónde? ¿Quién encuentra? ¿De dónde? ¿De Judea? Está en el capítulo 9. ¿De dónde se levantó? Verso 33, 9:33. ¿En qué región estaba? Muy bien. ¿Dónde está Capernaum más o menos? ¿Lo ubica? El sector derecho superior, muchas gracias. El Golán, Capernaum, o así, ahí. De ahí dice que se fue hacia ¿dónde? Versículo 1. Vino a la región de ¿dónde? ¿Dónde está Judea? Al sur. ¿Sí? ¿Ok? Y al otro lado del Jordán. Entonces estaba acá y fue para acá. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba, ¿qué dice? ¿Cómo solía? ¿Y cómo solía enseñar el Señor? Con autoridad. Solía enseñar con amor, misericordia, con firmeza, con la verdad de Dios. Y en esto, versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Este tema de para tentarle, para provocarle,
Hagamos una pausa. Cuando usted se acerca a alguien, ¿con qué intención se acerca? ¿Usted ha visto que no siempre discernimos esto? Y a veces vamos por impulso, por necesidad, por curiosidad. Hay muchas intenciones que nos llevan hacia alguien. Hay una causa. Y a veces no nos detenemos a pensar bien si nuestra intención es buena o mala. Y eso empieza en nuestro hogar. Porque estamos descompuestos por un hígado graso, como no hacemos ejercicio y no nos alimentamos bien, me duele la cabeza, el estómago, y nuestra actitud hacia nuestros hijos es de mal genio, hacia el esposo, la esposa, y comienza mucho con eso. Y decimos, voy a traer al pastor para que te hable. No, el problema no es ese, el problema es que no obedecen en hacer ejercicio y tampoco alimentarse mejor. Eso hacemos, nos cuesta. Yo he ido de a poco, me he sido una lucha, pero he mejorado. Y me siento mejor. Y en esto, muchas de las cosas que hacemos va fuera de nuestro control porque nosotros no preveemos, no analizamos, no vemos la raíz del problema. Y recuerde esto, ¿por qué yo hice o con qué intención hice lo que hice? ¿Es por amor? ¿Está bien mi corazón? Entonces eso tomemos en cuenta. Pero el corazón de los fariseos, ¿qué es lo que querían con nuestro Señor Jesús? Al final se dieron cuenta, es matarlo, hacer daño. Y ellos con esa intención le preguntaron para tentarle si era lícito, legal, si estaba bien al marido repudiar a su mujer. En ese tiempo mismo era complicado el asunto. Ahora veamos un poquito más, por favor. Hay algunos apuntes que quiero que vayamos viendo. Cuando vemos versículo 1 y 2, dice, después de todo, Juan el Bautista había sido ejecutado debido a que predicaba contra el matrimonio adúltero de Herodes. En este contexto, ustedes recuerden que por ahí estaba en este ambiente y se hablaba de Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista fue muerto? Vamos a ver, por favor, Marcos capítulo 6, unos capítulos anteriores. Versículo 14. ¿Estamos? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta. A ver, yo estoy mal. Nadie me corrige. Sí estoy bien, ¿no? Perdón, versículo 16, disculpen. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Nosotros vamos a ser como Herodes? ¿Vamos a escuchar de buena gana hasta ahí? ¿O vamos a tomar en serio lo que nos dice Dios y vamos a hacer algo? Porque él no tomó la decisión de escuchar al siervo de Dios, sino que se dejó llevar por su corazón y escuchó a esta mujer con la cual estaba en adulterio, era la mujer de su hermano. Juan confrontó el pecado y ¿qué pasó?
la consecuencia fue que fue decapitado. La historia está ahí, usted puede ver cómo fue los detalles. Y este contexto se daba y se escuchó en el medio. Y en esto, por tal razón, los fariseos, con toda esta situación, ¿y qué hacemos entonces, Jesús? ¿Es lícito repudiar, o sea, el separarse, el divorcio? ¿Cómo es esto? Marcos capítulo 10, nuevamente. Avancemos la siguiente, por favor, imagen. Vamos a leer el versículo 3. Él, nuestro Señor Jesús, respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Vamos a hacer una pausa ahí. Algo que quiero que observemos o escuche, dice, respalda la autoridad de las Escrituras. Jesús siempre lo hizo. Jesús tomó las Escrituras, tomó el ejemplo del Antiguo Testamento, siempre estuvo nombrando. Por eso qué importante aprender, leer, meditar, estudiar el instituto, memorizar versículos. Por favor, ánimo. En este próximo año de aniversario debemos avanzar un poco más. No se estanque, avance, es tiempo ya. Jesús siempre lo hizo refiriéndose al Antiguo Testamento como un libro que tiene las respuestas, como un libro que es la autoridad en la vida. Es maravilloso ver que nunca sustituyó la palabra, sino que citó con frecuencia: escrito está. ¿Qué decía? Escrito está. Lo que estaba sucediendo, ¿sí logran leer ustedes? ¿Sí? En Israel era evidente la dureza del corazón. Los corazones estaban endureciendo y por eso se introdujo de alguna manera el divorcio. Pero algo interesante de aquí es ver el por qué se daba en ese tiempo carta de divorcio. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Veamos antes Deuteronomio 24. Ya vamos a hablar de la dureza del corazón, pero quiero contextualizar y ver cómo había justamente Deuteronomio, es escrito Deuteronomio por Moisés. Deuteronomio, ¿estamos? Capítulo 24. Del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo esposo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre, o sea, el segundo esposo que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Una de las situaciones que se consideraba era porque no era virgen, o un adulterio, alguna situación en sí.
Pero después los fariseos comenzaron a exagerar, como en el tema de mandamientos de lavarse las manos, que esto, este otro, y aumentaban tantos, que aún con esto, si la mujer quemaba el arroz, el otro podía decirle, estás despedida, divorciada, chao. Más o menos así. Ridículo, ¿no? Ridículo. Pero llegaban más o menos a esta exageración y tema de cómo se daban las circunstancias. Tremendo, tremendo. Entonces, ustedes imagínense cómo se iba endurando el corazón de las personas. Y hablando de la dureza del corazón, nosotros tenemos varios pasajes donde el faraón, no fue Dios quien primero endureció el faraón. Primero fue Faraón que se endureció. Y después Dios le dijo, ok, haz lo que te dé la gana. La pregunta es esta, ¿cómo usted está con su corazón hoy día? Este tema para algunos es controversial porque vienen de hogares separados o hay divorcio. En esta iglesia lo hay, yo entiendo y les amo. Dios les ama y están aquí con la misericordia y la gracia de Dios. Pero debemos aprender de lo que hemos pasado. Amén. Veamos, y es el punto aquí, no endurecer el corazón. Que Dios nos ayude a ser sensibles. Veamos un momento Éxodo capítulo 8, por favor. Son de seguida algunos versículos donde se enfatiza la dureza de corazón del faraón. Se menciona esto. Estamos en Éxodo 8, versículo 15, por favor. Dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció? ¿Dios le endureció o él se endureció? Él solo. Versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, verso 34. 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Capítulo 10, verso 1. Jehová dijo a Moisés, entra en presencia de Faraón, porque yo... ¿Es lo mismo que antes? ¿Quién ahora endurece el corazón? Eso nos pasa a nosotros también. Dios está hablándonos. Nos volvemos insensibles a alguna confrontación que nos hace, porque siempre debemos reconocer, siempre estamos en pecado. Siempre luchamos, pecamos todos los días. Pero como no voy a la Biblia, no tengo a alguien que me confronte, se endurece, se cauteriza, nos insensibilizamos a nuestros pecados. Y peor si algún hermano viene y nos dice algo que... Ayer en los líderes hablábamos y nos confrontamos en algunas cosas, pero qué hermoso es ver la humildad, el amor y el respeto que hay entre nosotros. Yo agradezco a Dios por eso. En un momento me dijeron, pastor, mire esto también, usted vea, corrige, haga esto, usted no está haciendo esto, debe hacer esto. Y yo dije, gracias, hermanos. Y ellos también fueron sensibles a una corrección que yo hice. Hermanos amados, debemos en casa no dejar de corregirnos, hierro con hierro se aguza, fieles son las heridas del que ama y aborrecibles los besos del que aborrece. Amén. No digamos a lo que está mal que está bien, o al revés. Con la palabra de Dios ayudémonos entre nosotros, porque nos podemos endurecer, nos volvemos insensibles, nos cauterizamos. El faraón oyó esa frase, endureció su corazón. ¿Qué quiere decir? Que decidió hacer las cosas a su manera y se propuso responder siguiendo la inclinación natural y carnal de su corazón. Eso nos pasa. Engañoso. Jeremías 17:9. Por favor, lo aprenden para la otra semana. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por favor, memoricemos Biblia. Meditemos en la Biblia.
Los esposos estaban tratando a sus mujeres con desprecio por haber encontrado en ellas algo que no les gusta. Y saben, eso también hay que tener cuidado, porque a veces es al revés, que realmente más ocasión para los divorcios dan los hombres que las mujeres, no las mujeres en sí. Es una estadística. Claro que es de dos la culpa, obviamente, casador, los dos depende mucho. ¿Qué deben hacer un esposo cuando encuentra algo en su esposa que no le gusta? O al revés. ¿Qué debemos hacer? ¿No es primero orar? ¿No es ir a la palabra de Dios? ¿No es quizás acercarme como mujer usted a una mujer de Dios que le pueda ayudar? Y eso es lo correcto. El hombre igual. Buscar de Dios, buscar de la palabra de Dios y buscar gente de Dios que nos ayude. Porque hay algunos que hemos avanzado en nuestra vida, que hemos superado el pasado y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo, una familia que podemos ayudar a otros que quizás están en estos problemas o están guardando en su corazón esta situación y luchando solos. No luche solo, no luche sola. Le digo algo, por la misericordia de Dios, varias familias aquí, Dios ha dado una nueva oportunidad para formar un hogar. Amén. Amén. La iglesia del Señor aquí no es una iglesia de personas que no pecamos, no, a lo contrario, quizás somos los peores. Pero por la misericordia de Dios estamos acá. Avanzando un poquito más, vosotros, primera de Pedro 3:7 dice, no busquen, de esa primera parte voy a enfatizar, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué significa? Es decir, no solo reaccione a ellas, comprenda que por qué actúan como lo hacen, vivan con ellas sabiamente, significa entender que son diferentes, que son débiles, que son románticas, que son detallistas, que le gusta que yo le escuche. Pero somos tan duros, egoístas, machistas nosotros, que ¿qué pasa? Y recuerde que los hombres somos responsables ante Dios por nuestros hogares, empezando no con nuestros hijos, con nuestras esposas. Amén, varones. Así somos. Moisés les concedió permiso para divorciarse, lo cual liberaba de alguna manera a las mujeres de lo que sin duda debió ser un infierno en la tierra para ellas. Pero qué hombre por esto. Ya bueno, Moisés, ayúdame, libérame de este hombre. Ya. Más o menos, ¿no? Un melodrama ahí, un Moisés drama, no sé. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. 1 de cada 3 matrimonios acaba en divorcio. Una estadística de Estados Unidos. 1 de cada 3. Tremendo. Los hombres no saben comportarse como hombres, hombres de Dios. Y las mujeres también no saben comportarse como mujeres, mujeres de Dios. Algo está precipitando esta enorme ruptura, de modo que nos vemos obligados a examinar el problema con toda seriedad y a fondo. Por eso debemos tener estos tiempos de enseñanza de pareja, estos tiempos de comunión romántico. Oro para que el Señor hagamos un esfuerzo y sea un retiro de parejas, un lugar que, necesitamos este refrigerio espiritual, emocional con nuestras esposas también. Amén. Que Dios nos permita en junio hacer algo bonito. Por favor, apóyennos, si tiene ideas, si quiere ser parte de la organización, va a ser de bendición. Con mi esposa a veces no podemos solos, no queremos hacer solos todo, no podemos, somos equipo, amén. Las demás parejas les pedimos oración y apoyo. Seguimos, Dios y el propósito del matrimonio. Vamos a avanzar un poquito más. Ya Moisés permitió, pero vamos a ver lo que nos dice Dios. Marcos nuevamente, por favor. Gracias, mi querido Mateo. Por favor, agua. ¿Estamos? Versículo 6.
Nuestro Señor refirió las palabras de Moisés, ya nos fuimos a Deuteronomio, ya analizamos un poco de esto, pero lo que va a quedar de aquí en adelante es la última palabra porque es la palabra del Señor. Versículo 6. Pero al principio, ¿qué significa? ¿Qué otra palabra usamos para esa palabra principio? Pero en el Génesis de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Cuando vemos en primer lugar en Dios y el propósito del matrimonio, y dice las acciones de Dios, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios, dice, Dios tenía la intención de tener una raza de humanos que estuviesen dividida en dos sexos, reconocibles, hombre y mujer. Muchas de las causas por las cuales nosotros, gracias amado, muchas de las causas porque nosotros no podemos estar bien con nuestras esposas o esposos es por no aceptar las diferencias que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y lastimosamente, no tomando el papel que debemos, comienza a haber conflictos. O competencia de roles, o pensando que esas diferencias nos separan cuando realmente nos complementan. Amén. Le haré ayuda idónea. El hombre es cabeza de la mujer. Dios hizo tan perfecto todo. Y no solo lo digo en teoría, lo digo casado. Lo digo nuevamente enamorándome de una mujer y tenemos 20 años de casados donde el Señor está obrando en nuestros corazones. Y digo, gracias Señor, porque yo lo que he escuchado yo es que en vez que cuando se van los hijos, ya no hay razón. Para muchos he escuchado eso, que se complica la vida entre dos, ¿o no? La pandemia sacó muchas cosas a la luz, ¿se acuerda? Por eso, amados esposos, debemos cultivar, enamorarnos, buscar el hombre y la mujer. Si la mujer, mi amor, acordarás del aniversario. Hombre, por favor, ¿se va a acordar de una vez por el aniversario? Creo que es hora, ¿no? Espero que esté ahorrando las de 25 y de 50 americanas para que se vaya a algún ladito. ¿Alguien está haciendo eso? ¿Tomó el ejemplo del pastor? No está ahorrando nada, ¿no? Ay, amén. Hermana Pati, usted no tiene que ahorrar, hermano Manuelito. No, mentira, los dos. Felicidades. Por favor, veamos la manera, ¿sí? Amén. Por lo menos una vez al año no hace daño. Avancemos. La acción de Dios, dijo hombre, mujer. Así los hizo desde un principio. Versículo 7, por favor. Marcos 17. Pero por esto, o sea, ¿por qué? Porque Dios los creó así. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por eso cuando dice casa dos, ¿qué significa? ¿La casa de quién? Clarito, ¿no? Casa de dos. Porque les digo algo que yo considero, y perdónenme, a veces se da muy cultural. Como ecuatorianos hay familias que dependiendo la situación con las suegras, los suegros o con los padres, que necesita una atención debida. Doy un ejemplo. El pastor Alfredo no vino con su esposa. ¿Sabían por qué? Porque su suegra de Guatemala quedó sola y la única que podía cuidar de ella era su esposa, la hermana Vivi, que no pudo venir. Y es lógico, hay momentos donde es verdad, ¿cómo podemos abandonar a nuestros padres o nuestros suegros en situaciones así? Pero recuerde, si usted recién se casó, no vaya a construir ahí mismo, por favor, si puede, váyase más lejos. Y no hagamos inútiles a nuestros hijos.
Todo servido. Es que le estoy comprando, mijito, mijita, esto para cuando se case. Todo servido. ¿Y ellos saben cómo disfrutan? Porque no hubo un esfuerzo, un sacrificio y un tiempo de proceso hasta llegar a la madurez y decir, qué rico disfrutar esto. Cuando tengo sed, disfruto de un vaso de agua fresco porque está la necesidad, ¿o no? Pero la sociedad de hoy en día lo hace tan fácil todo, que es fácil y rápido, instantáneo, si no, no vale. Doras. Satanás es astuto y nos envuelve en el sistema. ¿Sí se ha dado cuenta? Y caemos, es que no, mira, es que le han comprado casa y le han dado, le han hecho acá arriba y están viviendo. Mi madre fue muy clara. Mi hijito se casó, adiós, lejos, y se fue lejos, ¿no? Hermanos amados, Dios nos dé sabiduría, amén, porque está muy claro, involucra muchas cosas esto cuando el Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer. No significa olvidarse de ellos ni tener comunión, no, por supuesto, pueden compartir, encontrarse. Algo que también daña, y un consejo sabio al principio del matrimonio de un hombre de Dios, y esto es para los matrimonios que tienen conflictos por una causa que no se han dado cuenta, o quizás a los nuevos matrimonios, es esto. Hay conflicto entre el esposo y la esposa, y en vez de hablar con Dios o hablar entre ellos claramente, enseguida le cuentan a la mamá o al papá. ¿Y qué pasa ahí? Satanás se acomoda y se mete. O algún familiar. Eso es terrible. El pastor Linford ayer, un misionero norteamericano muy sabio, dijo, usted no necesita contar todo. Sin mentir puede decir, estamos ahí tratando con algunas situaciones, aprendiendo, pero estamos bien, vamos a ir bien. ¿Está mintiendo? No. Porque la actitud nuestra es de que vamos a estar mejor, vamos a resolverlo, vamos a poner el corazón, vamos a orar, vamos a pedir ayuda, vamos a doblar rodillas, vamos a ceder algo. Entonces, la siguiente, por favor. Cuando dice, está la acción de Dios, los hace diferentes, pero el deseo de Dios dice, dejará al hombre, a su padre y a su madre, y luego se unirá a su mujer, y los dos serán una sola, y eso cuenta mucho con lo que es el adulterio, la carne, lo físico, lo sexual. Interesante. Es una relación, miren, y es una relación más íntima y cercana que las que se tiene con los hijos que nazcan. Jamás debe ser igual. Jamás. Armonizan sus vidas juntos para que con el paso de los años se convierta en una sola carne. No es al principio, porque al principio hasta los dos en la luna de miel tienen vergüenza alguno. ¿O no? ¿O eran sinvergüenzas? En esto consiste el matrimonio. El primer acto sexual después del matrimonio no les convierte en una sola carne, en uno. Es algo que comienza el proceso, pero no lo termina. Es preciso toda la vida de casados en conseguirlo. El matrimonio es el proceso de dos personas que se convierten. Es hermoso. ¿No saben cómo disfruto con mi amiga y enamorada ahora? Sí. Yo en parte digo, ya se fueron los hijos. Ahora sí. Vamos. Qué loco. Es que amo a mis hijos. Ustedes saben que yo doy mi vida. Y estoy pendiente de ellos. Ya quiero verlos cada vez, una vez al mes. Me disculpan que por ahí estaré un sábado ausente. Quizás algún otro por el tema de alguna prédica, pero porque los sábados tiene libre mi esposa y puedo viajar con ella. Pero les digo, es de ir aprendiendo. Esto no nos enseñaron quizás nuestros padres. Esto no nos enseñaron en las universidades.
Amén. Pero gracias a Dios, porque en la iglesia y a la luz de la palabra de Dios y con la poca experiencia que tenemos unos y otros, podemos bendecirnos. Avancemos un poco más. Y vamos a ver más adelante, ¿qué versículo nos quedamos? Versículo 7, ¿verdad? 8. Y decía, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Y en esto quiero hacer un énfasis de 3 cosas. 3 problemas que dividen el matrimonio y llegan a la separación, divorcio. Sexo, intimidad sexual, dinero y comunicación. Si no está clara la intimidad y la satisfacción de los dos, no solo del hombre, hay serios problemas. Y debe buscar ayuda urgente. Debe sacar, debe hablar. Con todo respeto, podemos, como consejeros espirituales, en intimidad y en confianza, estamos dispuestos con mi esposa a poder ayudarles y escucharles. Con pureza, con amor y respeto. ¿Estamos de acuerdo? Es que no, ¿cómo? ¿Qué le vas a ir? ¿Y qué vas a...? No. ¿Cuándo entonces? Cuando sea solo una farsa el matrimonio y las relaciones sexuales sean que solo el hombre quede satisfecho y no la mujer. No estoy hablando cosas que no son. O puede ser al revés. Y en el dinero, es que es mi sueldo. ¿Es tu sueldo? No. Se administra y se ve la manera porque es de todos y para todos. Mucho más cuando hay hijos que necesitan todavía apoyo. Y siempre, porque aún yéndose lejos estamos viendo la manera y veremos que mi hijito esto le compro, que esto le hago, que a mi nieto sí, o no. Jamás dejan de ser hijos. Sin embargo, el acuerdo, la organización de presupuesto de prioridades, metas claras, orden en las finanzas, ayudan a tener paz y armonía y unión en un hogar. Nos hace uno. Nos hace uno el acto sexual, nos hace uno el dinero y nos hace uno la buena comunicación. Siempre la verdad. Si no hay verdad y ya se detecta una mentira en el matrimonio y no hay arrepentimiento y cambio, ¿qué pasa si vienen más y más mentiras? ¿Qué pasa en nuestro hogar? ¿No es así? La comunicación clara, la verdad, la comunicación efectiva, que vaya y venga el mensaje, que se pueda entender, emisor, receptor, está claro el mensaje. Hay formas de comunicarnos en amor, los lenguajes del amor de Gary Chapman. Por favor, lean ese libro, nos ayuda a muchísimos de nosotros. ¿Con qué lenguaje se comunica mi esposa? Actos de servicio. ¿Con qué lenguaje me comunico yo? Palabras de afirmación. No sé, hay algunos, 5 dice, que se estima. Busque instruirse. Debemos estar leyendo libros. No es suficiente el domingo la prédica. Lea Biblia, memorice Biblia, estudie el instituto y agarre un libro donde el tema sea un tema que usted necesite, que su pareja necesita. ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Si no, ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo que al faraón. Nos va a pasar eso. Nos endurecemos. No, está bien, no pasa nada. No permita. Reconozca delante de Dios, de su pareja. Los dos somos los íntimos, somos amigos, compañeros de vida, los dos. Si estamos bien los dos, está bien el hogar y los hijos. Amén. No deje de luchar por su matrimonio. No se rinda, no sea cobarde. La advertencia, versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, pregunta, ¿Dios está a favor del divorcio? Jamás. ¿Queda claro? Jamás. Determinante. No, la voluntad de Dios no es el divorcio. Una sola carne,
para siempre. Dos decisiones importantes de nuestra vida: tener a Cristo en el corazón como el Salvador para salvación eterna de nuestras almas y no ir al infierno. Y la segunda, con quién comparto el resto de mi vida. Amén. Así que jóvenes, señoritas, por favor, caminen despacio, sabiamente, huyan de las tentaciones, prepárense para la hermosa aventura que es el matrimonio, que puede ser el cielo en la tierra o el mismo infierno. Amén. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En ese día habían puntos de vista contradictorios respecto al divorcio. O sea, ya sé que el Señor en Deuteronomio decía: si el uno se divorcia, le da carta, ella puede casarse con otro. ¿Sí leyó eso? ¿Vio qué decía o no? ¿Recuerdan Deuteronomio 24 eso? Sí. Y el Señor hace otra aclaración siendo más firme. Porque el hecho de decir, yo si dijera que, hermano, sí, bueno, puede divorciarse, y en la misericordia de Dios, siendo creyente, no. Una pequeña puerta abierta es para que nosotros, como dice alguien, te dio la mano y te agarraste del codo. Somos así. Y Dios es claro. En el Señor hay una nueva oportunidad. Y escuche, no juzgo a todos por igual en casos de divorcios que han pasado o Dios no permita que puedan pasar. Dios no quiera. Pero debemos orar y tener un proceso y un trato diferente con cada uno según la necesidad. Amén. No podemos juzgar todo completamente. Hay que ser sabios en eso. Ahora, las dos escuelas eran los seguidores de Hillel, este rabí maestro, eran muy flexibles. ¿Qué pasaba? Que le quemó, eso decía, le quemaba el arroz y no, ya, despídela nomás, carta de divorcio, vaya. El otro, la escuela de los Shimai, era más estricta, solo si es adulterio, ahí hay carta de divorcio, si no, no moleste, vaya a seguir viviendo con su mujer o su esposo. Ok, entonces más o menos en ese tiempo se daba estas dos escuelas en los judíos. Avancemos. La frase "lo que Dios ha unido" está en Génesis 21:25, indica que el adulterio, la infidelidad sexual destruye la obra que Dios está haciendo al hacer el matrimonio una unidad. Lo que Dios ha unido, y eso por favor entendamos. No es que solos nos unimos a nuestra esposa. Si nosotros nos buscamos de Dios y mi esposa de Dios, Dios nos ayuda a unirnos más. Porque eso es lo que Él quiere. Pero cada uno debe caminar con Dios. Si el uno está caminando con Dios y el otro está caminando con el diablo, ¿van a unirse? Jamás. Si hay parejas aquí que alguien conoce a Cristo y su pareja no hay cómo. Es Dios quien va a unir sus vidas. Solo Él tiene el pegamento eterno, nadie más. Amén. Veamos estos pasajes. 1 Corintios 6, 18 al 20. ¿Puede pasar, Danielito? Creo que falta solo una más. ¿Una y la otra? Ya, solo dos, ya son lecturas. Vamos con los dos últimos pasajes bíblicos. ¿Es las 11:54? ¿Me perdonan? Me pasé de tiempo, ¿no? O sea, sí está bien, pero está mal. Porque tengo que respetar el tiempo también. No sé a qué hora me entregaron el púlpito, eso también no vi. Tengo que ver a veces eso y demorarme de acuerdo a eso. ¿Alguien puede ponerse de pie y leer, por favor, 1 Corintios 6, 18 al 20? Gracias. ¿Alguien me ayuda?
Gracias, mi hermano. Para memorizar también. Acuérdense, cualquier pecado no es contra el cuerpo, pero el adulterio y la fornicación sí. Marca la vida. Cuidado, huyamos. Lo siguiente, Mateo 5, todos, por favor, permítanme, encontré Mateo 5, verso 32. Mateo 5, 32. Póngase de pie. Tenga la bondad. Ya estamos por terminar. Todos tenemos, ¿verdad? Amén. Gracias. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, y esto está hablando el Señor Jesús, ojo, a no ser por causa de fornicación, o sería lo mismo adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos ahora a Mateo capítulo 19, verso 9. ¿Estamos? Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, vuelve a enfatizar lo mismo. Sigamos la siguiente, por favor. Un matrimonio, antes, indica que el adulterio, la infidelidad sexual destruye la obra que Dios ha estado haciendo al hacer el matrimonio una unidad. Ojo, no, esto es fatal. Ojo, avancemos. Un matrimonio que tiene éxito, por lo tanto, no es sin problemas. Es uno en el que el hombre y la mujer no se separan, sino que se unen, se enfrentan a sus problemas. No atacan las personas, atacan los problemas. Descubren la dureza de su corazón, cada uno que existe, y aprenden cómo Dios puede hacer que se conviertan en sus corazones llenos de ternura, suavizar. El uno se endura y el otro tiene que el uno tomar el ejemplo de suavizarse y el otro debe seguir ese ejemplo, debemos. Siguiente, restauración de los divorciados. Arrepentirse quiere decir que entendemos el terrible peligro en que hemos puesto a otras personas, el perjuicio que hemos ocasionado a otros y a nosotros mismos, sintiendo vergüenza por ello y estando dispuestos a ponerle fin y a que no exista más en nuestras vidas. Dios en su perdón y restauración, teniendo una nueva vida que lleve en una nueva dirección. Para los que están divorciados, Dios es un Dios de gracia y misericordia y tiene una nueva vida para ustedes. Amén. Son casos especiales, casos diferentes, casos, por favor, estamos con ustedes para servirles y acompañarles, no están solos. Amén. Amén. Les amamos y seguro Dios tiene algo especial para ustedes. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por enseñarnos a la luz de su palabra este tema tan delicado, tan controversial a veces, tan mal interpretado. Hemos tratado de interpretar su palabra de una forma literal, de una forma gramática e histórica. Perdónenos, Señor, y perdóneme a mí si algo no lo dije bien. Quiero conectarme y ponerme del lado suyo con su palabra, diciendo que su voluntad es que seamos uno solo hasta que la muerte nos separe. Señor, tenga misericordia de mis hermanos que quizás han sufrido una ruptura, una separación. Ayúdeles en cada caso y necesidad a suplir lo que ellos necesitan. Denos sabiduría a los líderes y a los demás hermanos para acompañarles, apoyarles y saber que no están solos. Y a través de esta enseñanza y a la luz de su palabra, los que somos casados, evitar
evitar que nuestros hogares, que nuestra relación matrimonial se desgaste, se malacostumbre, endurezcamos nuestro corazón, seamos insensibles. Por favor, ayúdenos y quebrante nuestro corazón. Denos sensibilidad. Sé que habló nuestro corazón y nos lo enseñó. Ayúdenos a obedecerle. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero haber bendecido sus vidas. Ustedes son de bendición a mí. Gracias. Dios les bendiga. Estamos despedidos.